Además de esto, todos los días de su vida comerán en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Aquí el predicador nos recuerda que todos los seres humanos nacimos sin nada, nacimos desnudos y así tendremos que regresar un día a darle cuentas a Dios. Cuando se acerca el momento de la muerte de un creyente, de un cristiano que confía en Cristo, este debe alegrarse y confiar en Dios, como también lo dice Eclesiastés en otro de sus capítulos. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, y mejor es estar en una casa de luto, en una casa funeraria, que en una cuna donde están haciendo bebés. Eso lo dice también Eclesiastés. ¿Cómo es posible que sea mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Por qué? Bueno, esto lo debemos aplicar a los creyentes, porque el día de la muerte de un creyente es el día que va a encontrarse con su Dios. Es el día que va a ver a Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. El vivir es Cristo, y si estoy vivo, voy a vivir para Cristo. Pero si llega el día de mi muerte, para mí es ganancia, porque me voy a encontrar con mi Creador. Por eso es mejor estar en el funeral de un santo que en el nacimiento de un bebé. Porque en el nacimiento de un bebé vemos a ese bebito recién salido del vientre, recién nacidito, y decimos, otro pecador llegó al mundo. Y lo que le falta, el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y toda la maldad que tiene que enfrentar en este mundo. Esa es la forma de pensar del predicador. En el Salmo 116, versículo 15, miren lo que dice el salmista, qué interesante. Este Salmo 116 es precioso porque describe los dolores de la muerte de un santo, de una persona que está muriendo, que está en una situación muy, muy complicada, espiritualmente hablando y también de salud. Vean por ejemplo el versículo 3, Salmo 116, 3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, Jehová, libra mi alma de la muerte, libra mi alma de la muerte. Y ahí en el versículo 15, Salmo 116, versículo 15, miren lo que dice. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando muere un hijo o una hija de Dios, esto es de alta estima para el Señor. De alta estima para el Señor. Porque cuando llega esa alma al cielo, Dios se regocija de que ya llegó su hijito, su hijita, redimido por la sangre de Cristo, a su presencia. Y en el cielo hay fiesta. Aquí hay lamento. Aquí lloramos y nos duele cuando parte un amigo, un hermano en Cristo, una persona que conoció del Señor, nos duele y lloramos y hay luto y hay lamento. Pero en el cielo hay fiesta y hay alegría. Vamos a desarrollar este tema en base a preguntas. Vamos a formular unas 4 preguntas a lo largo de la predicación y vamos a intentar contestarlas bíblicamente. Y la primera pregunta que vamos a formular, amados hermanos, es la siguiente. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, vamos a definir la muerte primero científicamente, médicamente. De acuerdo a la ciencia médica, la muerte se puede definir como un evento obtenido como resultado de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis. ¿Qué es esto de la homeostasis? Es la estabilidad de un organismo vivo, donde el riñón, el hígado, el corazón, el pulmón, la sangre, todo está en un equilibrio que le permite a ese cuerpo seguir viviendo. Y cuando se rompe ese equilibrio, se produce la muerte. La muerte, biológicamente hablando, se produce por la degradación del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Cuando este ácido desoxirribonucleico, nuestro contenido genético, ya no puede volver a producir y replicar células vivas sanas, se va degradando con el tiempo.
Y entonces nuestro corazón, las células de nuestros ojos, de nuestro riñón, de nuestra sangre, ya no se regeneran igual que cuando teníamos 8 años o que cuando teníamos 15 o 20, cuando estábamos jovencitos y nos veíamos muy bien. Ahora ya no, ya estamos en el 5.º piso. Algunos ya llegaron al 6.º, al 7.º piso, otros ya están en el 80 y nos vamos arrugando. El ácido desoxirribonucleico ya no se replica igual hasta que llega el punto de la muerte. Desde el punto de vista médico, la muerte es el cese global de las funciones sistémicas, en especial de las funciones bioeléctricas del cerebro y, por lo tanto, de las neuronas. En el siglo XX, esto es muy interesante, el siglo pasado la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca, la ausencia del pulso y de la circulación de la sangre, la ausencia de reflejos y la respiración visible. Y por esta razón se diagnosticaban muertos a ciertas personas, pero en realidad todavía estaban vivos y padecían de algo muy extraño que puede ocurrir, que se llama la catalepsia. La catalepsia es un trastorno en el cual la persona yace sin signos vitales, aparentemente muerto, pero que al cabo de algunos minutos otra vez el corazón comienza a latir. Es algo muy extraño, pero puede llegar a ocurrir. Posteriormente, gracias a los avances tecnológicos y al mejor conocimiento de la actividad del cerebro, la muerte pasó a definirse como un electroencefalograma en el que se observa la ausencia de actividad bioeléctrica en el cerebro. Entonces ya cambió la definición de muerte. Ya no es cuando el corazón deja de latir solamente, sino que también se define como la ausencia de actividad eléctrica, en el cerebro. Entonces hay que tomar un electroencefalograma y si ya no hay actividad biológica ni eléctrica, la persona es determinada como muerte o como muerto. Si hay algo seguro en esta vida, ¿qué es? La muerte. La muerte. Aunque nadie sabe a ciencia cierta el día de su muerte, lo cierto es que todos vamos a morir el día que el Señor disponga, porque fue Dios el que determinó el día de tu nacimiento. Y también es Dios el que determina el día de nuestra muerte. Así que las personas que se deprimen y dicen, es que ya me quiero morir, ¿sabes qué? Guarda silencio. Porque aquí el único que determina el día de tu muerte es Dios. Ninguno de nosotros decidimos el día en que íbamos a llegar. ¿O acaso alguno de ustedes dijo antes de nacer, yo decido nacer el 14 de febrero, el 21 de marzo? ¿Tú programaste el día de tu nacimiento? No. ¿Quién lo programó? Dios. Dios. La muerte fue el resultado, bíblicamente hablando, de la caída, producto de la rebelión en el Edén, como lo vimos en Génesis capítulo 3. Y el apóstol Pablo abunda en esto en Romanos 5, versículo 12. En Romanos 5, 12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es un asunto no solamente genético, como dice la ciencia, no solamente físico, sino que la definición bíblica de la muerte es una definición que tiene que ver con el espíritu también. Algo ocurrió en el huerto del Edén, una rebelión contra Dios, y a través de esa rebelión entró la muerte a la raza humana. Ahora vamos a intentar definir la muerte ya no desde el punto de vista médico ni científico, sino desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Es una definición muy diferente a la científica. La palabra muerte viene de la palabra griega tánatos. Apúntala, con TH, tánatos. De ahí viene el término tanatología. Los tanatólogos son los especialistas que se dedican a ayudar a la gente a morir, supuestamente. El único que los puede ayudar es Dios. Pero bueno, de ahí viene el término tanatología. Y en la Biblia aparecen 3 definiciones principales de la muerte. Vamos a examinarlas brevemente. En primer lugar, la Biblia habla de una muerte física. La palabra tánatos significa separación, de manera que la muerte física para Dios en la Biblia es la separación del alma y del espíritu
del cuerpo. Es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Génesis 35, vamos a verlo. Génesis 35, una definición muy distinta a la definición científica de la muerte, la que nos da la Biblia. Génesis 35, versículo 16, que dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob, muy bien. Versículo 17, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Había problema en el parto, se puso gravísima Raquel. Versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aquí se nos describe la muerte de Raquel. Y noten por favor en el versículo 18 cómo dice la Biblia que se le salió el alma. Ahí está la definición de muerte física. ¿Qué es la muerte física? Cuando se sale el alma. El alma es aquella parte del ser humano que contiene nuestra personalidad, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad está en el alma. Y el alma usa el cuerpo solamente para relacionarse con el mundo físico. Nosotros somos almas. De manera que cuando una persona muere físicamente, se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Se sale el alma del cuerpo. Esa es la definición de muerte física para la Biblia. Noten cómo es muy diferente de la definición científica, porque para los científicos la muerte es la cesación de la existencia. Se acabó, ya no hay señal bioeléctrica en el cerebro, ya no está latiendo el corazón, está muerto, se acabó su existencia, ya no hay más allá, no hay cielo ni infierno, murió, punto. Pero para la Biblia no. Para la Biblia, cuando ocurre la muerte física, seguimos existiendo en otro plano diferente. En segundo lugar, la Biblia habla de una muerte espiritual. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es una separación también. Pero en este caso, la muerte espiritual es la separación del alma y el espíritu de Dios. Las personas que están separadas de Dios, que están alejadas de Dios, están muertos, no físicamente, el corazón les late. Están muertos, ¿de qué manera? Espiritualmente, están separados de Dios. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Está hablando de Cristo, el contexto es Cristo, y dice, Él, es decir, Cristo, Él os dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué dice ahí? Tánatos, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién es el único que puede resucitar a un muerto espiritual? Cristo, a través de la obra de su Espíritu Santo. Y todos nosotros, antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo, por eso la Biblia habla de un segundo nacimiento, porque estábamos muertos espiritualmente. Antes de nacer de nuevo estábamos separados de Dios, éramos muertos en vida, éramos muertos vivientes. En este mundo en el que vivimos, amados hermanos, estamos rodeados de muertos vivientes. Y vemos a millones de personas que les late el corazón, que ven, que caminan, que comen. Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente porque no tienen comunión con Dios. Esa es la segunda muerte que encontramos en la Biblia. Hay una tercera muerte que encontramos en las Escrituras, que es la muerte eterna. La muerte eterna. Y esta aparece en Apocalipsis capítulo 20. La muerte eterna
describe la separación eterna del alma de Dios. Ya no es una separación temporal en el transcurso de esta vida, sino que cuando esa persona está muerta espiritualmente, apartada de Dios, y llega el día de su muerte física, ya no hay más oportunidades para que se arrepienta. Y tendrá que enfrentar la muerte eterna, la separación para siempre de Dios. Apocalipsis 20, versículo 11, el juicio del gran trono blanco. El apóstol Juan dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, subraya esa expresión, vi a los muertos. Esos muertos son los muertos espirituales, los impíos, los que nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, los que vivieron para sí mismos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Subraya lo que sigue. Esta es la muerte segunda. Esa muerte segunda es equivalente a la muerte eterna. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte, la muerte segunda, que es equivalente, es sinónimo al término muerte eterna. Hemos definido nuestra primera pregunta: ¿qué es la muerte? Lo hicimos desde el punto de vista médico, lo hicimos desde el punto de vista bíblico, y aprendimos que hay 3 clases de muerte en la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Vamos a resolver ahora una segunda pregunta. Esta segunda pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? Y para ello debemos investigar cómo está constituido el ser humano. Hay 2 posturas en teología: la postura de los dicotomistas, así se llama, la dicotomía. Ellos piensan que el ser humano está integrado por 2 partes esenciales: cuerpo y alma o espíritu. Para ellos el alma y el espíritu es lo mismo, son sinónimos. Pero hay otra postura teológica que es la tricotomía. Los tricotomistas afirman que el ser humano está constituido de 3 partes esenciales: cuerpo, alma y espíritu. Vamos a adoptar la postura tricotomista en esta conferencia. ¿Y por qué la vamos a adoptar? Porque en 1 Tesalonicenses 5:23 se nos habla de estas 3 partes constituyentes del ser humano. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses 5:23 parece enseñarnos o estar apoyando un poco más la postura tricotómica. De acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere físicamente, su cuerpo, vamos a empezar con el cuerpo, su cuerpo vuelve al polvo de la tierra del cual fue formado, como ya lo leímos en Génesis 3:19, porque de ella, de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dile a la persona a tu lado: polvo eres y al polvo lo volverás. Y tú dile: ¿por qué me dices eso? Porque la Biblia lo dice. Nuestro cuerpo está constituido de polvo, de tierra, y todos los elementos químicos que se encuentran en nuestro cuerpo, hermanos, fósforo, carbono, potasio, hidrógeno, etcétera, son muchos elementos químicos que existen en nuestro cuerpo, son los mismos elementos químicos que encontramos en la tierra, igualitos. La Biblia tiene razón. Somos polvo, fuimos formados del polvo y tendremos que regresar al polvo un día. El día de la muerte, el cuerpo puede ser sepultado o cremado. Si el cuerpo es cremado,
inmediatamente al cabo de 2, 3 horas volverá al polvo, ¿no es cierto? Pero si el cuerpo es sepultado, se irá deteriorando y es posible que sea comido por gusanos, como en el caso de Herodes, ¿se acuerdan? En Hechos 12:22, que expiró y fue comido de gusanos. Y es interesante que casi todos los personajes bíblicos fueron sepultados, no fueron cremados. Abraham, por ejemplo, fue sepultado en una cueva con muchos de sus descendientes. Jesús no fue cremado, Jesús fue sepultado también en una cueva. Prácticamente nadie fue incinerado, con excepción de un rey de Israel. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, el rey Asa fue cremado, que fue un rey, por cierto, bastante malvado de Israel. Segunda de Crónicas 16. Ahora, ¿habrá alguna diferencia entre la cremación y la sepultura? Pues sí, hay una diferencia, ¿verdad? Físicamente regresamos al polvo de la tierra inmediatamente en la cremación, y en la sepultura se tarda más el cuerpo. Pero cada quien decida, ¿no? Cómo quiere que traten su cuerpo al final. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando una persona muere físicamente, su espíritu y su alma vuelven a Dios, porque Él fue el que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, vamos a revisarlo. Eclesiastés 12, versículo 6 al 8, muy interesante. ¿Qué pasa con el espíritu de la persona? Vamos ahora a intentar resolver esto. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Termina cremado o sepultado? Vuelve al polvo. ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12, versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Aquí son ilustraciones de la muerte. Cuando se rompa ya las funciones de la cabeza, cuando se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre, son ilustraciones de nuestros órganos, de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de nuestro corazón. Cuando se quiebre, cuando se rompa, ¿qué va a pasar? Versículo 7, el polvo vuelva a la tierra como era, y noten esto, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Eclesiastés. El espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Y qué pasa con el alma humana? ¿Dónde acaba el alma? De acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere físicamente, su alma sigue consciente. No entraremos en un tiempo donde el alma estará dormida, como lo enseñan los testigos de Jehová con su falsa doctrina, que ellos enseñan que el alma entra en un sueño así de miles de años y despertará después de millones de años. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el alma seguirá consciente justo después de la muerte. Cuando una persona muere, se separa, como ya lo vimos, el alma y el espíritu del cuerpo, y vas a estar consciente. Ay, mira, ahí me quedé en la clínica 68. Mira, ahí están mis hijos, chille, chille. Y yo sigo con conciencia. La persona que muere sabe exactamente quién es y sabe perfectamente qué le pasó. Si fuera un accidente, el alma se sale del cuerpo. Ay, mira, uy, qué feo, me atropellaron. Ya me quedé ahí en el periférico. Ahí mi cuerpo ya se quedó, pero tú vas a seguir con conciencia impresionante. ¿Qué va a pasar exactamente después de la muerte? Vamos a tener que darle cuentas ¿a quién? A Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por favor, vamos a Hebreos 9, versículo 27. ¿Qué dice la Escritura aquí en Hebreos 9? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Esto no incluye las personas que fueron resucitadas con RCP, porque de todas maneras van a tener que morir. Entonces, está dispuesto para los hombres que mueran una sola vez. No hay transmigración de las almas, no hay reencarnación. Son doctrinas falsas.
La Biblia dice que morimos una sola vez, no vamos a regresar en forma de animal o en forma de flor o en forma de ser humano 100 años después. La reencarnación no existe, es una mentira del hinduismo. Es una falsa doctrina. La Biblia dice que moriremos una sola vez y después de esto, ¿qué? ¿Qué dice ahí? El juicio, el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Todos tendremos que darle cuentas a Dios de nuestros actos y de nuestra fe. Los testimonios de supuestas reencarnaciones y vidas pasadas están influenciados por el diablo y sus demonios, que hacen creer a una persona que es la reencarnación de un rey, de una princesa, de un soldado de la Edad Media. Pero estas son doctrinas de demonios, son engaños diabólicos. La reencarnación, repito, es una falsa doctrina. La Biblia enseña que el alma de la persona que muere estará perfectamente consciente después de su muerte y tendrá que darle cuentas a su Creador, a su Creador. Las almas de quienes mueren solamente tienen dos destinos eternos. Dos destinos. Vamos a Lucas, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a ver esto en esta historia. Algunos opinan que es una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Pero esto no puede ser una parábola, porque en ninguna parábola que enseñó Jesús se mencionan nombres propios, en ninguna. Las parábolas son historias ficticias que tienen una enseñanza espiritual, pero aquí en esta historia se mencionan nombres propios. Esta no es una parábola, es un hecho de la vida real. Vamos a leerlo. Lucas 16, versículo 19. ¿Qué dice? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Aquí hay un nombre propio. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo, se le separó el alma del cuerpo. ¿Y qué pasó después, hermanos? Léanlo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era un lugar muy especial en el centro de la tierra, antes que muriera Cristo. Ahí iban las almas de los justos al seno de Abraham. ¿Y qué dice después? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, subrayen esa palabra, el Hades es una sección del infierno. El infierno tiene varias secciones. Una de las secciones se llama Hades. El Hades es la sala de espera de los impíos en el infierno. ¿Qué están esperando ahí? El juicio de Dios, de Apocalipsis 20. En el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos. Noten cómo en este lugar hay tormentos. Y vio de lejos ¿a quién? A Abraham. Ahí hay otro nombre propio en la historia. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo vio del otro lado. Habían como dos secciones ahí. El rico estaba en la sección del Hades, del tormento, y Abraham y Lázaro estaban en la sección del disfrute, del gozo, del paraíso. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Noten cómo en el Hades hay tormento y castigo. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Se puede pasar del cielo al infierno? ¿Del paraíso al infierno, al Hades? No se puede pasar. Imposible. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. O sea, aquí el rico le dice a Abraham: que resucite Lázaro, mándalo, que resucite, que vuelva a la vida,
para que les testifique a mis hermanos, porque tengo 5, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, alguien que resucite, algo sobrenatural que tú envíes, manda un ángel, un evento sobrenatural, un resucitado, para que les digan que Cristo es la verdad y la vida y se arrepientan. Mas Abraham le dijo: si no oyen, ¿a quién? A Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál es el testimonio que nos dejó Dios acerca del cielo y del infierno, de la vida eterna y de la muerte eterna, hermanos? La palabra de Dios. Aquí está el testimonio. Si tú no crees a este testimonio, aunque se levante alguien de los muertos, no hay manera que tú creas. Así que los impíos que dicen que se aparezca un ángel, que resucite a Abraham y venga y me testifique, que algo sobrenatural ocurra, que se pare el sol así en el cielo, y entonces creeré, ni siquiera así van a creer. Aunque vean milagros, no van a creer, porque Dios ya dejó su palabra, que es el testimonio acerca de la vida eterna y de la muerte eterna. Tercera pregunta, se nos acabó el tiempo, pero vamos a intentar resolverla rápidamente. Tercera pregunta: ¿qué ocurre con las almas de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios y mueren? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué ocurre con las almas de aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, que tienen el regalo de la vida eterna, que nacieron de nuevo, que creen en Cristo Jesús, que vivieron para Cristo, que fueron salvos por la gracia de Dios? ¿Qué va a pasar con ellos el día de su muerte? ¿Qué va a pasar el día de tu muerte, hermano? En primer lugar, vas a ser reunido con el pueblo de Dios. Vas a ser reunido con el pueblo de Dios. Génesis 25, del 7 al 9. Estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. ¿A qué edad murió Abraham? 175 años. Génesis 25, 7, versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió. Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Y noten, y fue unido a su pueblo. ¿Qué pasó con todos los hermanos que se nos adelantaron? ¿Dónde están? En la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar el día de nuestra muerte? Vamos a ser reunidos junto con ellos. ¿Qué ocurre con las almas de aquellos que han sido salvos por gracia? En segundo lugar, tienen vida eterna. Alguien diga amén. Tienen vida eterna. Imagínense vivir para siempre, por toda la eternidad, con Cristo. ¡Qué precioso! Vida eterna. Así que aunque nos vamos arrugando y nos va fallando el riñón, el pulmón, la gastritis crónicas, ya no vemos bien, nos salió el glaucoma, nos salieron achaques, debemos estar contentos porque tenemos vida eterna con Cristo. Y el día de nuestra muerte inicia esa vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que mueren en Cristo no tienen ninguna condenación, porque todos sus pecados ya fueron condenados y juzgados en la cruz del Calvario. Estamos libres de condenación. ¿Qué va a pasar con aquellos que creen en Cristo que mueran un día? Irán a la presencia de Dios y estarán esperando el día de la resurrección de la muerte, porque así como Cristo venció la muerte, nosotros también venceremos la muerte. Juan capítulo 6, verso 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ser resucitados de los muertos.
No importa si decidiste que cremaran tu cuerpo, que te enterraran ahí en el panteón de Calacuaya o de Tlalnepantla, de Naucalpan. Cuando venga Cristo en el momento del arrebatamiento de la iglesia, vendrán las almas de los millones de cristianos que murieron y seremos reunidos otra vez de una forma milagrosa. Dios recreará nuestros cuerpos que quedaron allí en la tumba y nos dará cuerpos nuevos, glorificados, y viviremos con Él para siempre. Decía un hermano: ay, pastor, así hasta se antoja morirse. Le dije: sí, pero no empujes. Última pregunta, se nos fue el tiempo. ¿Qué ocurre con las almas de aquellos que han rechazado la gracia de Dios? Aquellos que vivieron para sí mismos, que rechazaron el Evangelio, que te dijeron: la Biblia son puras mentiras, está escrita por hombres, tiene errores, yo voy a vivir para hacer dinero, para hacer riquezas, para tener placeres. Voy a vivir para mí mismo, voy a creer cualquier religión falsa, porque las personas incrédulas terminan creyendo cualquier cosa. Y no te sorprenda verlos dentro de 2 semanas con los brujos de Catemaco, o haciéndose limpias, o llamándole a la línea de la bruja para ver si el esposo anda en adulterio. No te sorprenda verlos con los mormones, nuestros vecinos de aquí enfrente, ni con los testigos de Jehová, ni en el catolicismo. No te sorprenda verlos en cualquier religión absurda y falsa. Así terminan, creyendo cualquier cosa. ¿Qué ocurre con sus almas? Se le paró el corazón. Ya no hay señales en el electroencefalograma. Ya se le salió el alma. Sigue consciente esa persona también. Pero a diferencia de los justos, quienes seremos guiados por ángeles, no te preocupes el día de tu muerte si tú tienes a Cristo. Cuando estés afuera del cuerpo, no quieras sacar el GPS. Ya no hay GPS, ya no hay Waze. Vienen ángeles y te van a dirigir. Es por aquí. Te vamos a encaminar a la presencia del Eterno. Y vamos a ir subiendo, así vas a ver Tlalnepantla, el Estado de México, la República Mexicana, vas a voltear hacia arriba, vas a ser trasladado fuera de la atmósfera terrestre, vas a pasar por muchas galaxias y te van a llevar a la ubicación física y espiritual donde se encuentra la Nueva Jerusalén, a la presencia de tu Padre y a la presencia de su Hijo Jesucristo. A diferencia de los justos, los impíos, cuando se encuentren conscientes después de la muerte, se van a encontrar algo muy distinto. Demonios que los van a trasladar al lugar del castigo. ¿Qué ocurrirá con estas almas de aquellos que han rechazado la gracia de Dios y mueren? Ellos están bajo la condenación de Dios por su pecado. Están bajo la condenación de Dios porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Irán al castigo eterno, de acuerdo a Mateo 25, 35 al 46. Ya no tenemos tiempo de leerlo, apúntalo. Mateo 25, 35 al 46. Serán condenados por Dios, por la justicia de Dios, porque están bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y después de que Cristo reine por 1000 años aquí en la tierra, al final del reino milenial de Jesucristo, todos los impíos resucitarán también de los muertos. ¿Sabían ustedes eso? También van a resucitar ellos, pero nosotros antes del milenio, en el momento del arrebatamiento. Y vamos a vivir 1000 años aquí en la tierra con cuerpos resucitados. Al final de los 1000 años, los impíos también van a resucitar. Adolfo Hitler va a resucitar con su bigotito y todo. Y en Apocalipsis 20 del 11 al 15, que ya lo leímos, serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y serán arrojados a la otra sección del infierno que se inaugurará justamente ahí, que se llama el lago de fuego. No hay aniquilación de las almas, es una falsa doctrina. No, Dios va a aniquilar las almas de los impíos para que ya no sufran. Los va a castigar un momento y luego los va a aniquilar, que dejen de existir para siempre, porque Dios es misericordioso y no permitirá que sufran en el infierno para siempre. Mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es un castigo eterno donde el gusano no muere. Isaías 66.
Es un castigo para siempre, porque ofendieron a Dios, se burlaron de Dios. Termino con esta pregunta. Termino como empecé. ¿Qué va a pasar el día de tu muerte? Apúntalo. Apunta la pregunta. ¿Qué va a ocurrir? ¿Estás seguro de lo que va a pasar el día de tu muerte? Hay impíos que están muy seguros. Dicen, no me hables más de Cristo. Si me tengo que ir al infierno, me voy. Adelante. Ya la tienen muy clara qué va a pasar el día de su muerte. ¿Tú tienes claro qué va a pasar el día de tu muerte? ¿Estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Lo has recibido como Señor y Salvador? ¿Has creído en su sacrificio en la cruz del Calvario por ti? ¿Has vivido una vida que le agrada? No para salvación, sino simplemente como testimonio de que eres salvo. Porque la salvación no es por obras, es por gracia, es gratuita. ¿Se nota que amas a Cristo en tu vida? ¿O eres de los que crees que eres salvo, pero en realidad no lo eres? Y no hay ningún testimonio en tu vida, no hay ningún fruto de arrepentimiento. Si ese es tu caso, te aconsejo que te entregues a Cristo, que reflexiones esta noche, que lo recibas en tu corazón, que comiences a discipularte y que le digas, Señor, en mi vida no se nota para nada que soy salvo. Sálvame, por favor, y concédeme el regalo del arrepentimiento. Si hay alguna persona que esté viendo esta conferencia en las redes sociales o aquí en este auditorio que no esté segura de lo que va a pasar el día de su muerte, que no estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios, por favor cierra tus ojos. Nos urge que te arrepientas, porque esto es algo muy serio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos estudiado, Señor, que diariamente están naciendo 367,000 personas y que están muriendo más de 150,000. Durante los 60 minutos de esta conferencia han muerto varios cientos de personas. ¿A dónde habrán ido sus almas? Y así como ellos han muerto, nosotros también moriremos un día, Señor. Si no vienes antes por tu iglesia, tendremos que pasar por el momento de la muerte. Y si estamos seguros que vamos a ir contigo, levantemos nuestras manos y dile, Señor, gracias, porque yo sé que mi vida y el día de mi muerte dependen de ti. Gracias por haberme salvado, rescatado del infierno, de tu propia ira y del pecado. Gracias por el regalo de la vida eterna y del perdón de pecados. Y el día de la muerte, Señor, estoy seguro que voy a ir contigo y que voy a ser recibido por ti, por mi Padre y por mi Señor Jesucristo en las moradas celestiales. Ahora, si tú no estás seguro, por favor cierra tus ojos y entrégale tu vida a Cristo. Todavía está latiendo tu corazón, todavía tienes signos vitales, todavía hay señales bioeléctricas en tu cerebro. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Entrégale tu alma porque Él es el Salvador. Él murió por ti en una cruz, entregó su vida, derramó su sangre para salvarte. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Si tú deseas arrepentirte y entregarle tu corazón, dile estas palabras. Dile, Señor Jesucristo, me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Reconozco que te he traicionado. He vivido para mí mismo. Te he fallado, Señor, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. Perdóname, Señor, perdóname. Yo creo que tú moriste en esa cruz por mí, que resucitaste de entre los muertos. Señor Jesucristo, sálvame. Sálvame, Señor. No quiero estar bajo tu ira, bajo condenación, Señor. Quiero ser salvo, Señor. Sálvame. Perdóname, Señor. El día de mi muerte yo quiero estar contigo, Señor. No quiero terminar, Señor, en un infierno de fuego. Te entrego mi corazón. Concédeme el milagro de nacer otra vez y de conocerte y vivir todos los días de mi vida para ti. Te lo suplico en tu nombre precioso, en el nombre de Cristo. Amén.